Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este congreso virtual Algia 2021 para el apoyo avanzado en medicina del dolor y en cuidados paliativos. Soy el doctor Jorge Uriel Baez Baez y hoy les hablaré brevemente acerca de las neuropatías en la consulta de primer contacto, el diagnóstico y el tratamiento de estas. Hablar de la consulta de primer contacto no solo estamos hablando de aquella consulta de medicina general, sino de todo aquel médico que no es algólogo, que no tiene este entrenamiento o esa especialidad en el tratamiento del dolor. La mayoría de nosotros vemos pacientes en ginecología, en otorrinolaringología, en dermatología, etcétera, los cuales pueden presentar, además de aquel motivo por el que nos consultan, un tipo de dolor neuropático. También, por supuesto, puede ser este el motivo de consulta. Si usted es otorrinolaringólogo, puede que reciba un paciente por un dolor del trigémino, una neuralgia trigeminal. Si usted es dermatólogo, puede recibir un paciente que tuvo herpes zóster y que ahora tiene una neuralgia posherpética. Entonces, hoy hablaremos de tres de estas manifestaciones, de estas neuropatías, que son muy frecuentes en la consulta de forma general. ¿Cuáles son ellas? Neuralgia posherpética, neuropatía diabética y neuralgia del trigémino. Comenzaremos con algunos antecedentes, la definición del dolor neuropático. ¿A qué nos referimos con dolor neuropático? Aquel que se origina como consecuencia directa de una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Esto es lo que lo diferencia del dolor nociceptivo. ¿A qué nos referimos con sistema somatosensorial? Aquellas redes neuronales encargadas de llevar la información de estímulos sensoriales desde la periferia de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central. Entonces, en un dolor neuropático habrá alguna alteración en estas redes que llevan esa información y por lo tanto vamos a recibir una información incorrecta. Cuando nosotros abordamos a un paciente con un dolor neuropático o alguna sospecha de una neuropatía, debemos hacer, por supuesto, como ocurre con cualquier otro paciente, una historia clínica completa. ¿Qué debe incluir esa historia clínica completa? Antecedentes nutricionales. ¿Por qué los antecedentes nutricionales son importantes? Porque sabemos que deficiencias de ciertas vitaminas, especialmente vitamina B, puede ser un factor de riesgo para desarrollar neuropatías, que el consumo crónico de alcohol también es un factor de riesgo para desarrollarlas. Si nuestro paciente tuvo un antecedente traumático, como una amputación, quizá un proceso quirúrgico, antecedentes infecciosos de especial relevancia en la neuralgia posherpética. Enfermedades sistémicas. ¿Qué enfermedades sistémicas son de relevancia aquí? Diabetes mellitus, por supuesto, para la neuropatía diabética, y algunas otras como la esclerosis múltiple o algunas enfermedades autoinmunes que pueden presentar dentro de su curso este tipo de manifestaciones. De forma clínica, ¿qué diferencia al dolor neuropático del dolor nociceptivo? Las características que lo acompañan. Cuando un paciente sufre un dolor nociceptivo, que tenemos una causa fácil de identificar, que el paciente tuvo una caída, que el paciente tuvo una herida, es muy fácil que él te lo describa, cómo siente ese dolor y dónde le duele. En el caso de las neuropatías, esto se complica un poco. Las características son distintas. El paciente nos dirá que le arde, que le quema, que siente hormigueos, que siente calambres, que siente que la pierna o el pie se duermen. Esas son manifestaciones de que hay lesión en el sistema somatosensorial. Puede haber déficits sensoriales. ¿A qué nos referimos con los déficits sensoriales? A aquellos cambios en la percepción de un estímulo. Usted aplica calor, por ejemplo, y el paciente lo siente muy intenso o no lo percibe. Eso es una deficiencia sensorial. Puede haber hipersensibilidad, en la cual un estímulo leve es percibido por este paciente como un estímulo intenso. Y por supuesto, se pueden presentar algunos signos autonómicos. ¿Qué signos clínicos podemos encontrar al hacer la exploración física? Son muchos, vamos a resumir o hablar de los más frecuentes o los más fáciles de identificar. La alodinia. ¿A qué nos referimos con alodinia?
un dolor producido por un estímulo que no es doloroso. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted pasa un algodón, un hisopo en la parte afectada, el paciente sentirá dolor. Ese es un estímulo que no debiera ser doloroso. Entonces, si el paciente refiere que eso le molesta, que eso duele, estamos ante una alodinia. ¿Qué otras manifestaciones podemos encontrar? Hiperalgesia, incremento en la respuesta ante un estímulo doloroso. Hipoalgesia, la disminución ante un estímulo doloroso. Hiperestesia o hipoestesia, que son el incremento o la disminución en la sensibilidad ante un estímulo. Y aquí no hablamos de un estímulo doloroso como en la hiperalgesia. Aquí hablamos de cualquier estímulo. Si usted aplica calor y el paciente refiere que quema, que está muy caliente, eso es una hiperestesia. En cambio, si usted al aplicar un rodillo caliente, el paciente menciona que lo siente muy tibio o que incluso lo siente frío, esa es una hipoestesia. Entonces, en un paciente en el que estamos sospechando por las manifestaciones que él refiere que hay un dolor neuropático, hacemos esta exploración física y con ello confirmamos nuestro diagnóstico. Bueno, hay algunas herramientas que nos ayudan a facilitar este diagnóstico y que podemos aplicar en cualquier consultorio sin ser médicos del dolor. Muchos de ellos son muy fáciles de aplicar, muy simples, con muy pocas preguntas y algunos ya están validados al español. En nuestro manual Algia para el tratamiento del dolor hablamos de estos, de los cuales ya se pueden aplicar en nuestra población mexicana. Dentro de estos, uno de los más sencillos es el dolor neuropático en 4 preguntas, o DN4, porque es muy simple precisamente porque está basado únicamente en 4 reactivos. Usted le pregunta al paciente si el dolor que ha presentado tenía quemazón, sensación de frío, sensación de que le daban toques eléctricos. Le preguntamos también si cuando tiene dolor siente que le hormiguea la pierna, por ejemplo, o la cara, si siente como si le clavaran agujas o alfileres, si se entume, si pica o da comezón. Después vamos a hacer una exploración física muy breve. Si en la zona afectada tenemos hipoestesia al tacto e hipoestesia a los pinchazos, y si en la zona del dolor, al aplicar un hisopo de algodón o la brocha o el cepillo que viene en nuestro martillo de exploración, tenemos dolor, entonces la respuesta es positiva y nosotros colocamos aquí nuestro puntaje. Con un puntaje de más de 4 es prácticamente confirmatorio de que tenemos un dolor neuropático. Y este cuestionario de 4 preguntas tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de este problema. Entonces, en todo paciente que nosotros ya tenemos la sospecha clínica de que presenta una neuropatía, procedemos a aplicar cuando menos este cuestionario, puede usted usar cualquier otro, y con eso confirmamos o tenemos una alta probabilidad de confirmar nuestro diagnóstico. Ahora, algunos estudios paraclínicos. Siempre nos preguntamos, ¿y qué estudios le pido al paciente? No hay un estudio para hablar de un diagnóstico de dolor neuropático. Aquellos laboratorios o aquellos paraclínicos que vamos a pedir serán orientados a identificar la etiología o la causa de nuestra neuropatía. Si sospechamos de diabetes que no ha sido diagnosticada o queremos saber si está controlada, pues pedimos una hemoglobina glucosilada y una bioquímica. Si sospechamos de que tenemos un problema a nivel del trigémino y que este pudiera ser una masa creciendo o alguna alteración ósea, pues sospechamos o solicitamos una tomografía craneal computada. Si tenemos un paciente con neuralgia posherpética, pero que no estamos seguros que realmente haya tenido herpes, podemos solicitar una biopsia de piel o serología para diagnosticar otras infecciones virales como son la infección por VIH. Entonces comenzamos con las enfermedades que más vamos a ver o las complicaciones que más vamos a ver en el consultorio que no es de medicina del dolor. La neuropatía diabética es la complicación sintomática más frecuente en aquellos pacientes que sufren diabetes mellitus. Más del 10% de ellos la van a sufrir en algún momento de su vida y la mitad de ellos, después de 10 años de diagnóstico, la va a presentar. Entonces, si ustedes observan, pues tiene una alta incidencia en nuestros pacientes diabéticos.
Y esto nos puede llevar a que sufran pie diabético, que sufran úlceras cutáneas y por supuesto que esto termine en una amputación de miembro. Entonces hay que impedirlo, hay que evitar esa progresión. ¿Cómo encontramos nosotros la neuropatía diabética? Como una neuropatía distal, simétrica en la mayoría de los casos, afecta en forma, o se le ha referido como en calcetín o en guante, por su presentación anatómica, y se debe a una lesión en los nervios sensitivos ocasionada por una falta de oxígeno y de nutrientes, que es consecuencia del daño a los capilares por los metabolitos tóxicos de una hiperglucemia sostenida. Esto puede llevar incluso a cambios en la señalización celular y a la desmielinación o desmielinización de nuestras fibras nerviosas. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? Una propiocepción disminuida, una fuerza disminuida, la sensación de vibración al diapasón también se encuentra disminuida, el reflejo del tendón Aquiles está disminuido o no existe, hay hipoestesia tanto al frío y al calor y hay hipoalgesia a los pinchazos. Entonces, en todo paciente que sospechamos de una neuropatía diabética, hacemos esta exploración y estos son los hallazgos que vamos a encontrar o que es más probable que encontremos. Ya lo diagnosticamos, ¿qué hacemos ahora? Tratarlo. Recordemos siempre que en estos casos se debe mantener un estricto control de la patología metabólica y también en este caso nos vamos a enfocar únicamente al tratamiento del dolor, con qué se hace con antidepresivos tricíclicos o con inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Esa es la primera línea. Podemos emplear también bloqueadores de canales de calcio. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina, gabapentina, pregabalina, etc. Todos estos fármacos ya los conocemos y por supuesto los hemos usado. Y sin embargo, he notado en la consulta que la mayoría de los tratamientos que se inician con este tipo de fármacos están mal pautados en cuanto a la dosis, porque muchas veces le tenemos un miedo injustificado a estos fármacos. Entonces, esto lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es la segunda causa de dolor neuropático frecuente en la consulta? La neuralgia posherpética. Sabemos que el herpes pues, va a afectar un dermatoma, el trayecto de un nervio con sus ramas, y para que nosotros hablemos de una neuralgia posherpética, debió pasar un mes al menos de que ya desaparecieron las lesiones cutáneas. Si después de un mes de su desaparición el paciente continúa con dolor en esa zona, entonces tiene una neuralgia posherpética. La presentación más frecuente es la intercostal, pero puede existir en otros dermatomas, incluyendo el trigémino. ¿Cómo diagnosticamos esto? De igual forma por la clínica, el antecedente de la infección por herpes, el tipo de dolor que presenta, va a referir un dolor constante, profundo, que quema y puede presentar un dolor intermitente que llega de forma brusca, muy intenso y de corta duración. Y la alodinia, esto es muy característico en estos pacientes. Usted pasa una brocha, pasa un hisopo, pasa una torunda de algodón en la zona y al paciente le duele, le quema o le arde. De igual forma, en la exploración física, como ocurre con la neuropatía diabética, vamos a aplicar el hisopo de algodón, el rodillo frío, el rodillo caliente y el pinchazo o la aguja. ¿Qué vamos a encontrar? Áreas mezcladas de alodinia mecánica y áreas con hipoestesia, es decir, zonas en las que al pasar el hisopo el paciente tiene dolor, sufre dolor, y zonas en las que no lo siente. Rodillo frío, de igual forma, habrá zonas en las que esta aplicación del rodillo frío le va a generar dolor y zonas en las que lo va a sentir muy poco o no lo va a sentir. El rodillo caliente genera normalmente hiperalgesia. Usted coloca el rodillo y el paciente siente que le quema mucho. ¿Qué tratamiento vamos a dar en estos casos? Recordemos para empezar que si el paciente llega con nosotros durante la infección de herpes, debemos dar antivirales y estos tendrán eficacia si se administran en las primeras 72 horas de la infección. Hay que recordar, por supuesto, que debemos darle una dosis adecuada. El fármaco más usado y que mayor eficacia ha demostrado y que también su costo es bastante accesible para nuestros pacientes es el aciclovir. Aciclovir, la dosis pautada para tratamiento de herpes es de 400 a 800 miligramos 5 veces al día. ¿Por qué menciono esto?
porque de igual forma nos encontramos con muchos pacientes que recibieron aciclovir de 400 miligramos, por ejemplo, una vez al día o 2 veces al día o cada 8 horas. Y esta no es la dosis efectiva para poder tratar esta infección por herpes. Entonces, si nosotros encontramos al paciente o lo detectamos en el momento de la infección herpética, hay que dar el aciclovir a 400 o 800 miligramos 5 veces al día. Parece una dosis muy alta, pero es la dosis indicada. Y también que los corticoides no tienen ningún efecto aquí, porque ese sobreuso de la dexametasona, de la betametasona, de la hidrocortisona en nuestros pacientes debe terminar. Y en estos también lo vemos, que para que desinflame, que para que el nervio no se afecte, etcétera, no hay ningún beneficio comprobado de los corticoides aquí. ¿Cuál tratamiento vamos a dar para estos pacientes? Primero, en función de la intensidad del dolor, de la edad, de las enfermedades asociadas. Pero también, como ocurre con las otras neuropatías, iniciamos con antidepresivos tricíclicos: amitriptilina, imipramina, clorimipramina, desipramina, etc. En nuestro caso, pues es muy fácil iniciar con amitriptilina. Y coloco aquí en paréntesis el número necesario a tratar, que en amitriptilina es muy pequeño, de 2.2, entonces es un medicamento que les va a funcionar muy bien a estos pacientes. ¿Qué otra opción tenemos? Gabapentina, por ejemplo, o carbamazepina. Si ustedes ven, carbamazepina tiene un número necesario a tratar de 2.5, lo que quiere decir que también será muy efectivo para este tipo de pacientes. Continuando con la tercera y última afectación en el caso de estas neuropatías, hablaremos ahora de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es muy claro cómo se manifiesta. Es un dolor paroxístico que es intenso, de muy corta duración, pero que es un dolor incluso incapacitante, que dura entre 5 y 20 segundos y que normalmente es unilateral, afecta un lado de la cara, siguiendo una de las ramas del nervio trigémino. Puede ser espontáneo o desencadenado, y se desencadena normalmente por masticar o lavarse los dientes o cuando se están aplicando cosméticos faciales. Tenemos dos etiologías para la neuralgia del trigémino: la primaria o idiopática, que desconocemos qué la ocasionó, y la secundaria. La secundaria, por compresión del nervio trigémino de la raíz dorsal, puede ser por el crecimiento tumoral, que haya un proceso de desmielinación por alguna enfermedad metabólica, irritación crónica de las terminales nerviosas, etc. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de una neuralgia del trigémino clásica o idiopática? Que cumpla con los siguientes criterios: 3 crisis o 3 ataques de dolor facial unilateral, que afecten, por supuesto, una de las ramas del trigémino o más de una de estas ramas del trigémino, que no haya irradiación, es decir, que el dolor se mantenga exclusivamente en estas ramas del trigémino, que sea paroxístico, de intensidad severa, superficial, que el paciente refiera que sufrió como una descarga eléctrica en la cara, y que puede desencadenarse por factores externos como la masticación o, lo que les comentaba, la aplicación de maquillaje. Que no haya déficits neurológicos. Si existe un déficit neurológico, entonces no es una neuralgia del trigémino y hay otra situación que tenemos que buscar y que no se puede atribuir a otro diagnóstico. La neuralgia del trigémino secundaria, aquí tenemos un daño funcional o estructural al nervio, como en la esclerosis múltiple, que esta patología produce pérdida de la mielina que recubre los axones de nuestro nervio y eso genera el dolor. Y hay que considerar que si el paciente tiene un dolor de trigémino bilateral, podemos estar ante una esclerosis múltiple, sobre todo si es un paciente joven. Entonces, aquel paciente joven que presenta dolor, que se puede considerar neuralgia del trigémino, pero que está en los dos lados de la cara, hay que buscar descartar la presencia de esclerosis múltiple. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física aquí? Una sensación de vibración normal, puede desencadenar dolor. Hay hipoestesia o hiperestesia, también puede desencadenar dolor. El frío o el calor también pueden desencadenar dolor y los pinchazos también lo pueden hacer. Entonces, ya una vez que establecimos este diagnóstico de neuralgia del trigémino, iniciamos el tratamiento. La primera línea es carbamazepina. Realmente, de las pocas indicaciones que tiene carbamazepina,
Una de las más precisas es neuralgia del trigémino. Y también observemos que la dosis va hasta 1200 miligramos por día. La presentación más común aquí en México es de 200 miligramos, entonces podríamos dar hasta 6 tabletas diarias para controlar este tipo de dolor, por supuesto evaluando siempre los efectos adversos. Y algo súper importante de la carbamazepina es que tiene utilidad diagnóstica. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el paciente tiene una neuralgia del trigémino idiopática y le damos carbamazepina, es muy probable que responda. En cambio, si es una neuralgia secundaria, es decir, hay un tumor, hay esclerosis, hay alguna afectación de otro tipo, no va a responder a la carbamazepina. Y con esto podemos hacer un diagnóstico diferencial. Si no respondiera al tratamiento farmacológico, hay que recurrir a medidas quirúrgicas como la microdescompresión o la risotomía percutánea. ¿Qué fármacos podemos dar aquí? El primero que les comenté, carbamazepina, iniciando con 100 miligramos cada 12 horas e ir incrementando hasta 200 miligramos cada 8 horas, que sería nuestra dosis máxima. Podemos emplear otros como la carbamazepina, la gabapentina, la fenitoína, la lamotrigina, etc. Independientemente del tipo del dolor, ya sea neuralgia del trigémino, sea neuropatía diabética, sea neuralgia posherpética, debemos comprender que son dolores neuropáticos. Y unas características que tiene el tratamiento del dolor neuropático es que no hay tratamiento único y que los mejores acercamientos van a encontrar una mejoría de un 50 a un 60%. Difícilmente vamos a eliminar al 100% este problema. ¿Qué otra cosa importante? No responde a los AINE. Y esto lo recalco en negritas porque seguimos prescribiendo AINE para dolores neuropáticos y eso no tiene ninguna utilidad. Que la opción para su tratamiento son los antiepilépticos y los antidepresivos y que los opioides todavía existe controversia de su utilidad. Pueden emplearse, sí, hay que dejarlo a consideración del clínico, pero el tratamiento ideal son antiepilépticos y antidepresivos. Si nos falla la primera línea, entonces pasamos a una segunda línea o a una tercera línea. Si con nuestro tratamiento obtenemos un alivio sustancial, hay que continuar ese tratamiento. Si obtenemos un alivio parcial, entonces le agregamos otro fármaco. Y si no tenemos alivio, entonces cambiamos el fármaco o bien referimos a un especialista en medicina del dolor. ¿Cuándo hablamos de que nuestro tratamiento es exitoso? Porque por supuesto el paciente va a regresar con nosotros y nos dirá, me siento así, ha disminuido, ha aumentado, no ha cambiado, etc. Si nosotros le hicimos una valoración del dolor con una escala numérica análoga o una escala visual análoga y tenía, digamos, un 10 y ahora tiene un 4, entonces este es un tratamiento exitoso, disminuyó un 60% su dolor. Si antes le dolía todo el día y ahora solo duele en algunas ocasiones, el tratamiento es exitoso. Si ahora tiene periodos libres de dolor más grandes, antes tenía periodos libres de dolor pequeños y ahora ya duran más, el tratamiento está funcionando. Y por el reporte de control del dolor por parte del enfermo. Si él te dice, pues sí, siento que me ha servido, ya no me duele igual, ese es un criterio de un tratamiento exitoso. O que ya no afecte para dormir o no afecte, no dañe la funcionalidad y las condiciones de vida. Entonces, con eso nosotros hablamos de que nuestro tratamiento es exitoso. No necesariamente vamos a alcanzar la desaparición del dolor, pero sí, si cumple esas características, podemos decir el tratamiento está funcionando y hay que explicarle esto de forma muy clara a nuestros pacientes. Dejamos aquí unas tablitas para considerar los fármacos que se pueden emplear, a qué dosis debemos iniciarlo y la dosis máxima que se puede emplear y por supuesto los efectos adversos más frecuentes. Esta tablita la pueden encontrar en nuestro manual Algia y tiene bastante importancia por alguna situación como esta, gabapentina. Si nosotros vemos la dosis máxima de gabapentina, son 3.600 miligramos. Es una dosis bastante alta, por así llamarla. Y nos encontramos que la mayoría de los pacientes a los que se les inició un tratamiento nunca se les hizo un ajuste y siguen con 300 miligramos diarios. Y es que no me alcanzo, y es que no se me quita, y es que esto, y es que esto. Y cuando tú le dices al paciente, vamos a darle gabapentina, él te manifiesta, es que ya me la dieron y no me sirvió. ¿Cuánto le daban? Una diaria, me dijeron que más no porque era muy fuerte.
No sé de dónde sacamos pues esos conceptos, pero es algo que los pacientes refieren en la consulta de todos los días. O la pregabalina, de igual forma. Es que me dijeron que nada más una al día o nada más media al día porque es muy fuerte, cuando la dosis máxima es de 600 miligramos. Entonces, siempre evaluando, por supuesto, características individuales del paciente, los efectos adversos que se pudieran presentar, no tengamos miedo a ir aumentando nuestras dosis para alcanzar la respuesta clínica que buscamos. Si quieren leer un poquito más sobre el tema, estas son las referencias y les recordamos que en nuestra página en algia.org pueden encontrar nuestros libros, nuestro material gratuito y un manual que recién editamos el año pasado, que es el manual de bolsillo de manejo del dolor del grupo Algia. En ese ustedes pueden encontrar de forma bastante concisa, bastante resumida, todo lo que estuvimos platicando en esta plática y otros conceptos generales sobre el diagnóstico y tratamiento del dolor. Eso es todo y muchas gracias por acudir a este Congreso Virtual Algia 2021.